Hola, en este vídeo vamos a ver lo que es el paso por valor y el paso por referencia, ¿no? Cuando uno invoca una función, ya hemos visto, hay veces en que uno le puede pasar datos a la función en forma de parámetros. Entonces, existen dos maneras de pasar parámetros, por valor y por referencia, y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Entonces, para empezar, te he puesto un programa pequeño acá en el lado izquierdo, una función f que no retorna nada, retorna vacío. ¿Y qué es lo que hace la función f? Lo que hace es trivial. Simplemente recibe un número entero como parámetro, lo duplica e imprime el valor duplicado. Así de simple. Y el programa principal también es sencillo. Lo único que hace es invocar a la función f, pasándole una variable cuyo valor es 10. Y luego imprime el valor de la variable x. Eso es todo. Ahora, muchas personas, muchos programadores que están recién aprendiendo, podrían interpretar y creer, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la salida de este programa, muchos que son novatos de seguro dirán, ¿no? Ah, ok, inicialmente x es 10, se invoca la función con el valor 10, el valor 10, la x que tiene valor 10 se duplica, entonces x vale 20, va a imprimir 20 el programa, y luego que salga, que se termine la función f y continúe acá, como el valor de x está en 20, se va a imprimir 20 nuevamente. Entonces muchos pueden pensar esta función pues imprime 20, 20, ¿no? Pero a la hora que nosotros compilamos y ejecutamos, nos damos cuenta que en realidad no imprime 20, 20, sino que lo que imprime esta función es en realidad 20, 10, ¿no? Esta línea imprime 20, la línea resaltada, mientras que la línea que ahora estoy resaltando imprime solamente 10. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, no? Bueno, el primer 20 es fácil de explicar, ¿no? Si x vale inicialmente 10 y yo invoco a la función f, el valor de 10 se duplica a 20 y por eso se imprime el 20. Pero la pregunta es, ¿por qué acá no se imprime 20 también? Si x ya cambió al valor de 20. ¿Por qué acá se imprime 10? ¿No? Y la cosa es que tú tienes que darte cuenta que una cosa es esta variable x, pero esta variable x que está acá, que estoy resaltando, es diferente. Esa variable x que estoy resaltando ahorita es una variable local a la función f. Y no tiene nada que ver con esta variable x que está dentro del main y que es local a la función main o función principal. Son variables distintas, ¿ok? Y lo que yo he impreso dentro de este print es el valor de esta x. Mientras que lo que yo estoy imprimiendo en este último print es el valor de la x de la función principal. No hay ninguna relación entre estas dos variables. En un momento específico hubo una relación. ¿Cuándo? En el momento que yo invoqué a la función f. En ese momento, el valor de esta x, que era 10, se asignó a esta otra x, a la x local de la función f. Entonces, solo en ese momento, la x de main y la x de la función valieron lo mismo, tuvieron el mismo valor que era 10, pero solo en ese momento. A partir de ese momento, solo la x que está acá dentro de f, solo la x local, se ha duplicado a 20. Nada más. Pero esta x de acá se ha quedado con su valor de 10, ¿no? Lo que tú has hecho en esta línea, en esta invocación, es tú nunca has pasado la variable x como parámetro. Lo que has pasado es el valor de la variable x, o sea, el número 10. Tú aquí solamente pasaste el 10 y el 10 fue asignado a esta variable x y aquí se imprimió 20. Pero nunca pasaste la variable x, por lo tanto la variable x, después de que la función f se ha ejecutado, se sigue quedando con el valor que tenía antes de que se ejecute f, que es 10. En ningún momento esta variable x se ha alterado, porque en ningún momento esa variable x ha entrado a la función. Lo único que ha entrado es el valor que tenía la variable x. Esto de aquí se llama paso por valor. Paso por valor. Y en contraposición, ¿qué cosa es el paso por referencia? Bueno, ya debes imaginarte que el paso por referencia es lo opuesto, ¿no? El paso por referencia ocurre cuando yo defino una variable y logro pasar la variable adentro de la función. Cosa que si adentro de la función hay una modificación, la modificación permanece hasta después que yo salgo de la función, ¿no? Quizá mejor lo vemos aquí, ¿no? Voy a hacer algo bastante parecido, casi igual. Entonces,
Estas mismas 3 líneas las voy a poner acá, pero ahora voy a definir una variable y. Y ahora voy a tener una segunda función que se llama g de y. Y lo que voy a imprimir al final es y, ¿no? Entonces, en el paso por valor, yo no paso nunca la variable. Paso siempre el valor de la variable. En el paso por referencia, yo paso la variable. ¿Pero cómo hago eso? ¿No? Tengo que definir la función. Tengo que definir la función g. Pero aquí viene la cosa, ¿no? ¿Cómo defines? ¿No? Yo no puedo definir y cometer el mismo error que antes, decir así, ¿no? Porque si yo defino mi función así, entonces estoy haciendo paso por valor. Yo quiero que el valor de y se cambie dentro de esta función. De manera que cuando después yo utilice la variable y, el valor ya esté cambiado, según los cálculos que se han hecho adentro de la función. Entonces, ¿cómo hago eso? Cuando tú quieres cambiar, recuerda siempre esta regla, cuando tú quieres cambiar el valor de una variable adentro de una función, nunca pases la variable, pasa la dirección de la variable. Así. ¿Ok? Repito, si yo quiero que esta variable y, que su valor se modifique adentro de una función, nunca pases la variable, pasa la dirección de la variable. Pero ahora, si voy a pasar la dirección de la variable, esta definición de g ya está mal, ¿no? Porque g ya no recibe un entero, recibe la dirección de un entero, o sea, un puntero entero. Así tendría que decirlo. Yo estoy recibiendo, no estoy recibiendo la variable y, estoy recibiendo la dirección de y. Y si ahora yo quiero duplicar el valor de y, ¿cómo hago? No tengo y, tengo la dirección nada más. Tengo la dirección, pero la dirección es la de referencias. Y con eso dices el valor que está en esa dirección, que yo sé es y, multiplícale su valor por 2. Y luego, pues imprime, ¿no? Imprime a ver el valor que está en esa dirección. Imprime el valor que está en esa dirección. Y el valor que está en esa dirección es asterisco P lleno. Entonces aquí tenemos cosas distintas, ¿no? Pero primero vamos a ejecutar esto, ¿no? Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Entonces vas a ver ahora 4 salidas, las 2 primeras con respecto a la función f y las 2 segundas con respecto a la función y. Entonces, como te darás cuenta, ¿no? Acá, me olvidé esto, ya, pero bueno, acá, este y igual 20, ¿de dónde viene? Este y igual 20 viene de acá. Internamente aquí, la variable y valía 20. Y este segundo y igual 20, ¿de dónde proviene? Proviene de acá. Este es el que más me importa, ¿no? Esto imprime y igual 20. Esta línea de acá imprime y igual 20, mientras que esta de acá imprimía x igual 10, el valor original. Esta línea imprime y igual 20. ¿Qué significa eso? Que esta variable se ha cambiado dentro de la función g. El valor de la variable ha cambiado dentro de la función g. Y por eso, después de salir de la función g, ya está con un valor distinto. Cuando yo quiero hacer eso, lo que tienes que usar es el paso por referencia. Te repito por tercera vez, no pasas la variable, sino la dirección de la variable. Si yo paso solamente la variable, ¿qué es lo que pasa? Que por más cambios que yo haga dentro de la función f, no se va a cambiar x. Porque yo nunca he pasado la variable x. He pasado solo el valor de la variable x. Lo que se está cambiando dentro de la función f es esta variable de acá, esta variable local x. Mientras que acá en la función g, lo que se está cambiando, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que dice acá? Lo que dice acá es cambia la dirección, o perdón, cambia el valor que está en esta dirección. No estoy cambiando el parámetro. El parámetro es una dirección. Simplemente el parámetro es PY, una dirección. Yo no estoy cambiando PY. Lo que estoy cambiando es el valor que está en esa dirección. Y el valor que está en esa dirección es justamente esta variable que está acá afuera. Entonces el paso por referencia, gracias al uso de punteros, me permite que desde acá adentro yo pueda hacer referencia a una variable que está afuera. Si no existiese punteros, yo no podría hacer eso. Acá, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo referencia a x, pero en ningún momento es la x que está acá afuera. Esta x a la que yo estoy haciendo referencia es la x que está acá, parámetro local.
Sin embargo, con el paso por referencia, gracias a los punteros, te repito, yo puedo, desde adentro de la función, hacer referencia a una variable que está afuera. Y eso me permite hacer lo que has visto en estas tres líneas resaltadas. Que el valor de una variable puede cambiarse adentro de una función, cosa que no se pudo hacer en estas primeras tres líneas. En esas primeras tres líneas, la variable x fue pasada por valor, mientras que en estas tres líneas, la variable y fue pasada por referencia, ¿no? En términos simples, yo estoy pasando acá, nunca la variable, en el primer caso, yo no paso la variable, solo el valor que contiene la variable, mientras que en el segundo caso, yo paso la variable, ¿no? Aunque para ser más preciso, lo que yo paso es una referencia a la variable, o la dirección de la variable, o un puntero a la variable. Pero en términos prácticos, pues es lo mismo que si pasases la variable. Porque con un puntero a una variable, yo puedo cambiar la variable. ¿Ok? Bien. Entonces, una de las aplicaciones interesantes del paso por referencia, ¿no? Ya asumiendo que esto ha quedado claro, o que quedará claro después que repitas el video y el ejemplo, ¿cuál es una de las aplicaciones interesantes del paso por referencia? Bueno, una de las aplicaciones interesantes tiene que ver justamente con los parámetros de salida, ¿no? Ahora, como tú te has dado cuenta, cuando yo defino una función, la función puede tener varios parámetros de entrada, ¿cierto? Pero la función siempre retorna máximo un valor. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero de alguna manera una función que me retorne varios valores, 2 o 3 valores? ¿Cómo lo haría? ¿No? Pareciera que la forma en que se definen las funciones en C de alguna manera es una limitante, porque siempre hay un solo valor de retorno, mientras que hay varios parámetros de entrada, solo hay un valor de retorno. Entonces, si yo quisiera una función que retorne varios datos, ¿cómo lo hago? Bien, una de las formas de hacerlo es esos varios datos retornados, los capturas en parámetros que pasas por referencia, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer una función g que me retorne, le voy a pasar a esa función g, le voy a pasar un número y voy a hacer que esa función me retorne el doble y el triple de ese número. O sea, dos valores, ¿no? Obviamente que ni se te ocurra, pues, ya, si retorna dos valores, entonces acá pongo entero, entero, ¿no? Eso no existe, ¿no? Las funciones en C solo retornan una cosa nada más. Solo retornan un valor, no pueden retornar dos. Entonces, así lo voy a hacer. Así lo voy a hacer. Quiero que esta función g reciba un número y que retorne el doble y el triple del número. Entonces, eso se puede hacer así, ¿no? Le voy a pasar el número 10 y quiero que me retorne el doble en esta variable doble y el triple en esta variable triple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a invocar a la función g, le voy a pasar el valor y, 10, y quiero que en esa variable doble me devuelva el doble de 10. Y quiero que en esa variable triple se grabe el triple de 10. Y luego quiero imprimir esos valores doble y triple, a ver si de verdad contienen el doble y el triple de lleno. Entonces aquí pongo doble y aquí pongo triple. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces ahí, como ves, estoy diseñando un programa que te bota dos datos, te retorna dos datos. Y pudieron ser más, ¿no? Cosa que no se podría hacer si es que no hubiese el paso por referencia, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Cuál es mi intención al invocar esta línea? Mi intención es que adentro de la función, el valor de triple y el valor de doble se les dé un valor, ¿no? Se llene con un valor. Quiero que estas variables doble y triple, mira cómo están definidas. A doble y triple yo no le he dado ningún valor. Quiero que el valor de doble y triple se asigne adentro de la función. Y que cuando se salga de la función, ya doble y triple ya tengan un valor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Doble y triple tengo que pasarlos por referencia, para que los cambios que se han hecho adentro de G permanezcan una vez que yo salgo de la función. Entonces no puedo pasar así nada más doble y triple, sino que paso la referencia de doble y la referencia de triple, o la dirección de doble y de triple, si quiero. Entonces, cuando yo defino mi función G, el primer parámetro es un entero, pero el segundo y el tercero son punteros, ¿no? Este es un puntero a doble, y este es un puntero a una variable que se llama triple. Así. Así sería, ¿no? Y adentro de la función que escribo, en esa dirección, ahí está la variable doble. Bueno, el valor de doble que sea igual a num por 2, el doble de número.
Y análogamente, en esta dirección, pues coloco el triple número. Así. Y retorno, ¿no? Entonces, si yo limpio esto, si yo compilo, aquí hay un error. ¿Cuál es el error acá? Ah, falta el tipo acá, ¿no? Acá es entero, puntero entero. Entonces, si yo compilo y ejecuto, entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente, esta función g es como si me hubiese retornado dos valores. No lo ha hecho a través del parámetro de retorno, lo ha hecho a través de este segundo y tercer parámetro que se suelen llamar parámetros de salida, ¿no? Con estos segundo y tercer parámetros yo no estoy introduciendo ningún dato que necesite la función g para hacer un cálculo. Lo que estoy introduciendo es dos variables que quiero que se llenen adentro. Entonces, esa es una de las aplicaciones del paso por referencia. Paso por referencia me puede servir para implementar funciones que retornan varios valores, ¿no? Cosa que no se puede hacer naturalmente utilizando los parámetros de retorno. Y con parámetros de retorno yo indico que la función va a regresar un entero, un flotante o un booleano, pero solo un dato. En cambio, gracias a estos parámetros de referencia, pues yo estoy regresando, como ves en este ejemplo, dos datos que pudieron ser 3, 4, 5, y de hecho pudieron ser de diferentes tipos, ¿no? No tuvieron por qué ser los dos enteros, ¿no? Doble y triple no tienen por qué ser enteros, ¿no? Entonces, bien, espero que con esto más o menos quede claro la diferencia entre pasar por valor y pasar por referencia, ¿no? Y una cosa más también, cuando uno habla de paso por valor y paso por referencia, solo tiene sentido para los parámetros de entrada, ¿no? No tiene ningún sentido hablar de paso por valor o paso por referencia del parámetro de salida. El parámetro de salida siempre retorna un valor el parámetro de salida. Paso de por valor y por referencia se refiere solamente a los parámetros de entrada. Bien, entonces aquí dejamos el vídeo.